brujería mortal. Hola terror en la red, te mando esta historia. Perdona que sea tan larga, pero no supe cómo acortarla, porque todo era importante. Espero que puedas compartirla en tu comunidad. En los años 80, en un rincón olvidado de Colombia, existía un albergue gubernamental en el pequeño pueblo de San Cristóbal, en las montañas de Antioquia. Era un edificio antiguo, de paredes agrietadas y color beige deslavado, con un jardín descuidado donde los ancianos, envueltos en mantas raídas, pasaban las tardes mirando el horizonte con ojos vacíos. Allí trabajaba Doña Rosa, mi abuela, una mujer conocida por su bondad y dedicación. Durante 15 años, había sido el corazón del lugar, cuidando a los ancianos con paciencia infinita. En ese tiempo, mi tía Mariana, una joven de 24 años llena de vida, vivía en Medellín con mi padre, mientras Doña Rosa seguía en San Cristóbal. Mariana era el alma de las reuniones familiares. Siempre cantaba, reía y ayudaba a todos con una energía contagiosa. Pero todo cambió cuando el director del albergue, un hombre mayor y cansado, decidió jubilarse. Antes de irse, ofreció a mi abuela el puesto de directora. Aunque era un gran honor, Doña Rosa, humilde como siempre, rechazó la oferta. Quería seguir con su vida sencilla, sin mayores responsabilidades. Sin embargo, esta decisión desató un odio silencioso en alguien cercano. Terror en la red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Entre el personal del albergue estaba Doña Elvira, una mujer amargada y resentida que había pasado años esperando ese ascenso. Cuando supo que habían considerado a Doña Rosa antes que a ella, algo oscuro germinó en su corazón. Se decía que Doña Elvira tenía un pasado extraño, que su madre había sido conocida como la bruja del monte por sus prácticas de magia negra. Nadie podía imaginar lo lejos que llegaría su rencor. Una noche sin luna, Doña Elvira visitó una cabaña escondida en lo profundo del bosque. Allí vivía una anciana conocida como la Madre de las Sombras, una bruja temida en toda la región. Doña Elvira le pidió un hechizo, algo que destruyera a Doña Rosa. La bruja, con una sonrisa torcida, aceptó. Preparó un guiso especial, una mezcla de especias, sangre de animal y hierbas malditas. Este plato llevará la muerte a quien lo consuma, dijo la anciana mientras entregaba la comida en un recipiente de barro. El plato apareció misteriosamente en la casa de mi abuela al día siguiente. Mariana, que estaba de visita, encontró el guiso en la cocina. Pensando que alguien lo había dejado como regalo, sirvió un poco para probarlo. La salsa tenía un sabor extraño, dulce y metálico, pero no le dio importancia. Nadie sabía que ese bocado sellaría su destino. Los primeros días, Mariana parecía normal, pero pronto comenzaron los cambios. Primero fue una tos seca, persistente, que resonaba como si algo raspara su interior. Luego vino el insomnio. Mariana decía que, al cerrar los ojos, veía sombras moviéndose en las esquinas de su habitación. Cada noche, esas sombras se acercaban más. Su piel comenzó a palidecer, sus ojos perdieron su brillo, y su voz, antes melodiosa, se volvió rasposa y débil. Una madrugada, mi abuela la encontró de pie frente al espejo, murmurando palabras incomprensibles. Mariana no se reconocía, decía que algo la miraba desde el otro lado del cristal, algo que sonreía con dientes afilados. Los médicos no encontraban explicación para su deterioro. Desesperados, buscaron ayuda espiritual. Un curandero de la región intentó purificarla con hierbas y rezos, pero al acercarse a Mariana, retrocedió horrorizado. Hay algo dentro de ella, dijo. Algo que no es humano. Las noches se volvieron un infierno. Mariana gritaba en sueños, diciendo que manos frías la sujetaban y le susurraban que su alma ya no le pertenecía. Una mañana, encontraron marcas en su cuello, como si alguien la hubiera estrangulado. Pero lo más aterrador ocurrió una noche en que la familia se reunió para rezar por ella. Mariana, que apenas podía moverse, se sentó de golpe en la cama. Su rostro estaba deformado por una sonrisa antinatural, y sus ojos, hundidos y oscuros, parecían mirar más allá de este mundo. Esto no era para mí, dijo con una voz que no era la suya, grave y gutural. El destino se equivocó, pero ahora es mío. Todo será mío. Luego, soltó una carcajada que heló la sangre de todos. Las velas se apagaron de golpe, y un viento helado recorrió la habitación. Cuando volvió la luz, Mariana estaba inconsciente,
pero su rostro seguía mostrando esa sonrisa torcida. Doña Rosa supo entonces que esto no era una enfermedad, sino un castigo. Y aunque Mariana seguía viva, todos sabían que algo más habitaba en ella. Después de la muerte de mi tía Mariana, la familia quedó sumida en una tristeza que parecía no tener fin. Mi abuela, Doña Rosa, cargaba con una culpa que la consumía lentamente. Aunque sabía que no había sido su intención, no podía evitar sentirse responsable, como si su bondad y humildad hubieran sido el detonante de todo aquel sufrimiento. La casa, que antes era un refugio cálido y lleno de vida, se convirtió en un lugar frío, donde los días pasaban en un silencio casi sepulcral. Sin embargo, el dolor no solo habitaba en el corazón de la familia. Algo más oscuro parecía haberse quedado en el hogar. Mi mamá, que vivió esos días de cerca, recuerda cómo las sombras en las esquinas parecían más profundas, más densas, como si fueran testigos silentes de lo que había ocurrido. Las noches eran particularmente inquietantes. A veces, se escuchaban crujidos en el techo o susurros que nadie podía explicar. Mi abuela, aunque intentaba mantener la calma, comenzó a rezar más que nunca, encendiendo velas en cada habitación de la casa. Pero quizás lo más inquietante fue lo que sucedió con doña Elvira, la mujer que había iniciado todo. Aunque seguía trabajando en el albergue, su semblante comenzó a cambiar. Los rumores en San Cristóbal no tardaron en extenderse. Decían que doña Elvira ya no dormía, que pasaba las noches en vela, murmurando oraciones desesperadas. Algunos vecinos aseguraban haberla visto hablando sola, como si discutiera con alguien que no estaba allí. Otros juraban que, al pasar frente a su casa, podían escuchar llantos y gritos ahogados que helaban la sangre. Un día, doña Rosa decidió enfrentarla. No por odio, sino buscando respuestas. Quería entender por qué alguien había sido capaz de desearle tanto mal. Cuando llegó al albergue, encontró a doña Elvira en el jardín, con la mirada perdida. Parecía más vieja, como si los años hubieran caído sobre ella de golpe. Al verla, doña Rosa sintió una mezcla de compasión y rabia. Se acercó lentamente y, con voz firme pero serena, le preguntó: ¿por qué? ¿Qué te hice para merecer esto? Doña Elvira levantó la mirada, y en sus ojos había algo que mi abuela nunca olvidaría: miedo. No era para ella, murmuró con voz temblorosa. No era para Mariana. Yo solo quería que tú sintieras lo que es perderlo todo. Pero el mal no distingue, no perdona. Ahora me persigue a mí también. Su confesión dejó a mi abuela sin palabras. Por un momento, el odio que había sentido se desvaneció, reemplazado por una profunda tristeza. Doña Elvira no era más que otra víctima, atrapada en las garras de algo que ella misma había desatado. Poco tiempo después, doña Elvira desapareció. Algunos decían que había huido al monte, buscando refugio en la soledad. Otros aseguraban que la madre de las sombras, la bruja que había preparado el hechizo, había venido a reclamar lo que le pertenecía. Lo cierto es que nunca más se supo de ella, y con su ausencia, el albergue pareció recuperar algo de su antigua tranquilidad. Sin embargo, para mi familia, el dolor permaneció. Mi papá, que había sido muy cercano a su hermana, nunca volvió a ser el mismo. Se volvió reservado, como si llevara un peso invisible que lo alejaba de los demás. Mi mamá, aunque más fuerte, evitaba hablar del tema. Solo en las noches más largas, cuando el recuerdo se hacía inevitable, compartía fragmentos de la historia con nosotros. Decía que lo más difícil no era recordar a Mariana, sino aceptar que su bondad y alegría habían sido apagadas por una maldad que no le correspondía. Con el tiempo, la casa fue vendida. Mi abuela, incapaz de seguir viviendo allí, se mudó con nosotros a Medellín. A pesar de los años, nunca dejó de rezar por el alma de Mariana, ni de encender velas en su memoria. Decía que, aunque su hija había partido, sentía que una parte de ella seguía presente, protegiéndonos desde algún lugar. Hoy, cuando mi mamá cuenta esta historia, siempre termina con la misma reflexión: el mal puede tocar a cualquiera, pero no tiene poder sobre quienes se niegan a dejar que cambie su corazón. Mi tía Mariana, incluso en sus últimos días, nunca dejó de ser la persona noble y alegre que todos amaban. Su historia, aunque trágica, nos enseñó que la bondad y el amor son más fuertes que cualquier oscuridad. Y aunque su ausencia sigue doliendo, su recuerdo vive en cada sonrisa, en cada canto, en cada acto de generosidad que hacemos en su nombre. Así quedó la memoria de mi tía Mariana, un alma luminosa que, a pesar de haber sido víctima de la envidia y el rencor, nunca dejó que la maldad la definiera.
Una lección que, como familia, llevamos en el corazón. Hemos llegado al final. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, envíalo a Terror en la Red. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.